Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Ashka y Yayira Conversan. Un espacio en el que dos mujeres medicina comparten su visión del mundo. Conversaciones que surgen de lo espontáneo y que acercan el mundo espiritual a la vida real. Buenas, bella Yayira, querida amiga, ¿cómo estás? Hola, Ashka. La verdad que hoy estoy un poquito así como densa, ¿no? Pero con ganas del programa para poder hablar. Seguro que me sienta genial, porque siempre es un placer encontrarme contigo. Igualmente. Ay, sí, y después de lo interesante que tuvimos en el programa anterior con la súper invitada, espero que la hayan escuchado. Si no, queridos oyentes, ya estáis yendo corriendo a escuchar el programa anterior también. Seguro que sí lo han hecho y si no lo harán porque les hemos dejado con el gusanito. ¿De qué habrán hablado? ¿Y tú Pues, qué tal? ¿Cómo estás? pues bien, hoy estoy bien, parece que nos equilibramos, ¿no? A veces una está más bajita, otra está tampoco así, pero bien, normal, en calma. Así que seguro que nos va bien charlar y transmitirlos la energía, aunque estás acompañada siempre. Es Siempre, siempre, aquí está la peluda con nosotras. Esto es sanador. Todo lo que no deba estar en ti, seguro que lo transmuta y Ah, verás qué bien. sí, 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 sí. Bueno, pues hoy traigo un tema, a ver qué te parece, porque a ti y a mí que tanto nos gusta estar aquí, allá, en este plano, en el otro, hoy he pensado que podemos hablar de los viajes. Los viajes en todos sus ámbitos, viajes físicos, viajes internos, viajes astrales, todo esto que está pues ahí, ¿no? Qué ¿Qué te parece este interesante. tema? Qué interesante, qué interesante. Bueno, a ver, que tú eres nómada intuitiva. ¿Cómo no? ¿Cómo no los viajes? Pues sí. Yo creo que hoy en día cuando le preguntas a las personas, hay muchas personas que te dicen que les gusta viajar o que sería uno de sus objetivos, ¿no? ¿Qué objetivo tendrás tú para sí, este año o el siguiente cumpleaños o lo que sea? Y te dicen, pues me gustaría viajar más o cuando me gustaría tener tiempo para viajar. ¿Por qué será eso? A ver, Axka, ¿a ti por qué te gusta viajar? Pues mira, hace mucho tiempo, cuando ya sentí que estando en un mismo lugar no sentía que estuviera calmada, empecé a viajar y lo explico en la web, que es como huida. Al principio yo viajaba como huida a lo que tenía en mi estado normal, en mi rutina. Lo que pasa que luego descubrí que eso no era viajar, eso era huir, ¿no? Pero cuando ya vas observando que el motivo de viajar es porque conectas con otras partes de ti que de lo contrario no florecen o están más bloqueadas, pues sentí que ahora mismo he viajado del lugar de mi autocaravana a casa de mi hermano, como veis, ya estamos de viaje, pero más allá de un lugar a otro dentro de tu ciudad, el poder conocer nuevas culturas, ¿no? Entonces, para mí fue crucial diferenciar o ver eso de huir y realmente cuando digo me encanta viajar, me encanta conectar con otras almas, otras culturas, otros olores, sabores, ¿no? Entonces, el primer viaje o los dos primeros tres sí que sentía que era como huida y cuando ya partes de no quiero ir, quiero hacer pues frente a aquello que me acontece y luego, luego viajas de verdad y disfrutas de otra forma, ¿no? ¿Y prefieres los viajes sola o acompañado? ¿Qué diferencias ves? Pues mira, he tenido de todo, pero me quedo con los de soledad. Sí, los viajes sola. No porque no tengas que planear con nadie la ruta, sino porque es que paradójicamente cuando viajas sola, estabas súper rodeada de gente. Era increíble. Me fui yo aquí al lado, a las Islas Canarias, sola y conocí una pareja que se ofreció a enseñarme parte de la isla. De lo contrario, yo creo que no hubiera pasado. Cuando he viajado en pareja, no se acerca la gente. Es como que, bueno, pues ya ven que estás acompañada. Ya no digo de tu pareja, dos chicas solas, un grupo de chicos. Cuando ya vas sin grupo en piña, como que no se interactúa de la misma forma. Y los viajes en soledad para mí han sido, wow, sí que tengo mi momento de interactuar con esta gente de allá, pero luego, pues sí que estás sola contigo mismo y eso es
Eso es magnífico. Vamos, recomiendo 100% viajar sola, porque es que no se está sola. Luego se abre un montón de posibilidades. Y mis viajes en soledad han sido al final súper satisfactorios. ¿Tú tienes experiencia viajando solo? Yo tengo experiencia y coincido. Mm. Coincido y de hecho, aunque ahora estoy en pareja, muchas veces nos permitimos el hecho de viajar cada uno él solo o yo sola en momentos Qué y, lindo, y permitir que el otro disfrute y luego llegue y te cuente, ¿no? qué bonito, Porque sí. yo pienso que eh, tal y como lo he vivido yo y como lo vivo, sí que es cierto que primero tuve un momento de, ¡ah! Claro, estaba sola, no tenía pareja, era mi primera vez que viajaba sola, sin amigas, sin familia, sin tal, y me quise enfrentar a esto, pero es que realmente sales, una vez sales de, bueno, del miedo mental, de la barrera que te la pones tú, y cuando Sí, viajas sola es cuando pasan cosas. A veces me encuentro con amistades que dicen, "Ah, es que yo viajar sola, hacer cosas sola", y digo, pues ese es el mejor momento. Si es cuando realmente pasan cosas, te pasan cosas. Y a veces no es que pasen cosas con otros, o sí, pero a lo mejor de repente tú solo te encuentras un lugar en la naturaleza o una calle o no sé, de ese lugar al que has ido a viajar que te llena, que te enriquece, no sé, para mí me aporta muchísimo también viajar sola. Sí, sí, así ya, que coincido. sí. Y luego te cuesta volver a viajar acompañada, ¿eh? A Mm. mí me cuesta. Es como, ya ahora es como diferente, ¿eh? Y eliges, ¿no? Al menos yo elijo, pues, este me apetece sola ir aquí y este, pues, juntos o con amistades y tal, pues nos vamos a otro sitio. Y obviamente influye muchísimo también la persona con la que vas, la Sí, intención con la que vas, el lugar. es cierto. A mí me gusta elegir las compañías. Sí, normalmente es lo ideal, claro, si ya son impuestas, rara vez, ¿no? Bueno, quiero decir, se me ofreció ir a Japón, no estaba en mis planes ir a Japón y me dijo una amiga, ¿te apetece acompañarme a Japón? Y dije, wow, pues venga, sí. Y me pasó también a Irán, que me dijo un amigo, ¿te apetece ir a Irán? Y pensé, wow, pues mira, es un país que le tengo mucha curiosidad, pero sola, ahí me hubiera dado cosita. Y fue súper bien ir con él y conocimos, aun estando así como dos un montón de personas. Es que Irán es un lugar increíble, ¿eh? Más allá de lo político que está así un poquito, pero la gente es increíble. Todos los viajes traen sanación, crecimiento, evolución y uno escoge dónde ir. Y Sí, sí. Y tú, Aska, para profundizar, ¿no? Un poco en estos viajes que has hecho, porque has hecho mucho, me consta. Si era más, tuvieras, si tuvieras que decirnos aquí todos los sitios en los que has estado, madre mía, haríamos un montón de programas. Pero teniendo en cuenta esta perspectiva evolutiva en ti, ¿cuáles serían los dos, tres o cuatro viajes que más te han marcado? Pues este por esto, el otro por lo otro, el otro. ¿Qué nos podrías contar? sí, pues India fue el viaje, mi primer viaje en solitario, por decirlo así. Sí que es verdad que fui a hacer un voluntariado, pero después, antes de regresarme a España, dije, voy a viajar un mes solo por la India. Y fue súper gratificante. De hecho, tengo buenos amigos de hace 10 años que fui a India por primera vez, en 2016. Y este viaje lo recuerdo. Recuerdo India siempre, siempre. Luego he continuado en contacto con India siempre, ya sea por trabajo o por volver, reencontrarme con aquellos amigos que hice. Luego ya el siguiente que ha marcado ya ¿Y mi por qué, y por qué la India te marcó? bueno, es que no se puede comparar, no es lo ideal, pero es que es incomparable. O sea, tú llegas ahí y dices, todo lo que estabas acostumbrado no está. Entonces puedes tomarte el viaje como una frustración y un enfado constante, ¿por qué esto sucede así? ¿Por qué no sé qué? O decir, hemos venido a jugar en este viaje, que es la vida y esta cultura totalmente diferente,
y era todos los olores, la gente, lo que sucedía y por eso me marcó mucho. Porque era totalmente distinto a lo que yo estaba acostumbrada, ¿no? No sé si has estado en la India y a ir alguna vez o si te resuena ir, No, de hecho, no me resuena tanto. O sea, hay pues muchas personas en este mundo que sí que van, ujú, pero desde que escuché a una compañera muy viajada también, que lo pasó mal, a lo mejor por lo que tú dices, ¿eh? Pero lo pasó mal de ver, bueno, es situaciones en duro. cómo viven personas y esto y no poder hacer gran cosa por ella. Ella lo pasó mal, como yo soy tan sensible, dije, uy, a ver si lo voy a pasar yo también mal. Sí, no es fácil, momentos, pero luego ves que ellos lo viven de otra forma, Ya, no desde el dolor como aquí, ¿no? Sino desde es lo que están viviendo y agradecidos de poder vivirlo, aunque sea algo que a priori digas, pero ¿cómo puede celebrar no tener piernas, ¿no? ya. ¿Cómo puede celebrar uno eso? Pues lo celebraba con su mirada, con, no sé, es duro, claro, no es un país fácil y más el primero, a la venga, ¿no? Sí, por eso yo creo que si alguna vez entra en alguno de mis destinos, iría, ese no iría solo, iría acompañada. Mm, mm. Precisamente por alguien que me ayude a mirarlo desde ese lugar, como tú. Claro, igual como ya estuve 4 meses antes, 3, 4 meses haciendo un voluntariado y quieras que no, también te ibas moviendo en los días libres, fue como una adaptación, ¿no? Que no es que fue de golpe. Y luego ya al mes aquel todo me parecía más familiar. Ya. Lo que las distancias que hay y cada lugar tiene sus sorpresas, ¿no? Pero ya estaba hecha. Igual de golpe me voy a la India, no lo hubiera hecho. Ya. Hubo un proceso de adaptación, que eso también, como tú dices, para ir viendo todo con otros ojos, ¿no? Y después, Y después el que me ha marcado por segundo y que ha marcado también el punto donde inició mi proyecto fue Irlanda, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ese viaje ya lo hice desde el encontrarme conmigo misma, del de ya vivir con una coherencia, ya iba con autocaravana. Yo no era un viaje de huida ni de voluntariado para ver qué podía hacer yo en la vida, ¿no? Es que ya era de otra forma. Ya fue pues con plena conciencia de cuál es mi propósito o a qué he venido yo aquí a hacer, ¿no? O a cómo he venido a vivir, sí, sí. Y fue ya, es que sin pensármelo. En 2 semanas vista, dije, pues venga, un ferry para Irlanda que me voy. Y llegar allí y sí que al momento, Dios mío, ¿qué haces aquí? Que no has conducido jamás por la izquierda, que no sé qué, que no llevas 7 metros desde... Nunca es la primera vez que llevas 7 metros de vehículo, pero ¿sabes cuando estás en el lugar? Desaparecen estas preguntas y empiezas a fluir y la carretera te lleva a un lugar, a otro, a encontrarte con personas que te recomiendan otros lugares y ya todo se va tejiendo y dices, si es que ese fue el segundo viaje fuerte a nivel interno de crecimiento y que sigue estando ahí y al que volveré. Sí, volveré a Irlanda, volveré a India, que ya son 4 veces las que he pisado ese país, es tan grande, y a Irlanda volveré también, seguro. ¿y hay alguno más que quieras compartir, algún viaje así que te haya marcado? Que me haya marcado fue Irán también, Irán. En 2019 fui a Irán y también, muy a pesar de lo que se escuchaba en la tele, pues dije, tiene que haber algo más. Se me puso la oportunidad delante de ir con un amigo, porque aún sí que ahí sentía yo como temor, pero fue llegar allí y decir, wow, dejando a un lado la política y el gobierno y todo esto, ¿no? La gente es hospitalaria. Sigo teniendo contacto con un matrimonio que nos invitó a su casa. Es que es increíble cómo en estos viajes que haces se crean vínculos mucho más fuertes y profundos que a lo mejor con alguien que está en tu día a día de tu ciudad, ¿no? Y se mantienen en el tiempo, por algo, pero se mantienen. Esos pactos de almas. Sí, sí. Se acaban, se mantienen otros, nacen, vienen, van. ¿Tú tienes viajes así que te hayan marcado o que pienses que cuando vayas vas a conectar? A mí, por ejemplo, en México no me pasa.
no siento ir a México. ¿Ves? Como tú con India a lo mejor, ¿no? Pero ¿tienes alguno que digas, uy, aquí debo ir porque siento que ya está? Yo fui y porque tuve ese sentimiento, ya lo tenía antes y luego, como es un país que está muy vinculado con la biodanza, Mm, aquí tengo que ir y es Brasil. A mira, Brasil, al nordeste de Brasil, que Brasil es muy grande también. Y wow, además fue mi primer gran viaje de muchos días y lejos y sola. Se sumaban muchos factores qué y lo bien. disfruté tanto, lo disfruté tanto. Pues sí que es cierto que fui a casa de una persona que no nos conocíamos, pero nos pusieron en contacto a través de conocidos de la biodanza y tal. Y fue como muy al corazón de la biodanza y tengo que volver a Brasil. Es un destino que tengo que volver porque cuando yo estuve ahí entendí por qué mi alma pedía tanto ir allí. Es porque, o sea, hay lugares que son contigo, que eres tú, pues Sí, esto sentí yo en Brasil. Lo que dices tú, los olores, la forma de hablar, las miradas, el cómo te trata la gente. O al menos es que yo lo viví así, que estaba corazón lleno y era como una sensación de todo placer, todo placer, todo placer. Sí, sí, todo placer continuo, lo disfruté muchísimo. Y fue un antes y un después por eso, porque fue como cortar con unos miedos y unos patrones, dejarlos atrás y permitirme ser lo que quería, ir hacia donde quería y además con unas respuestas muy positivas a eso. Y luego, aparte de aquello, hay lugares preciosos, aquello es. no tengo el gusto de conocer Brasil, Lo ¿no? poquito que pude conocer yo, porque claro, es enorme, lo poquito que Sí, pude conocer yo es precioso y tengo que volver para conocer más. Y el nordeste, que es por donde estuve, mm, una maravilla, una maravilla. Y aparte de que toda la profundización con biodanza, con la educación biocéntrica, con todo eso que es muy humano, muy cercano, también muy tribal, mm, unidad, vamos, una nube. qué bien, pues tomo Maravilloso. nota. No está en mis lugares como con fijación para ir, pero está bien cuando alguien te cuenta que ha tenido experiencias bonitas, porque al escucharte se reafirma, pues no, no está en el camino por ahora conmigo, pero quién sabe, porque bueno, es que el mundo es enorme, hay tantos lugares, pero sí que tengo algunos ya como aquí sí he de ir, sí, lo siento, en algún momento volveré y es Mongolia. No me digas por qué, a Mongolia, a buscar a mi Jack, quizá, Jack siberiano por ahí. No lo sé. Pero sí, Mongolia me gustaría ir en algún instante de mi vida. Mm. Sí, 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 sí. ¿Y más allá de los viajes físicos? Más allá, bueno, viajes intencionados, unos cuantos y viajes sin intencionar también. A Mm, nivel mm, energético, hablando, mm, por ejemplo, bueno, tú también tienes la experiencia de los viajes chamánicos donde pones esa intención y vas a la intención que has puesto, mm, ya sea una información, ayudar a almas en tránsito, ya sea el animal de poder o hablar con tus animales de poder, la sanación. mm. Pero solamente el hecho de viajar a esos otros mundos, esas otras realidades, de una forma consciente e intencionada, Mm, eh, a mí esos viajes, cuando yo entendí, porque claro, yo antes pues podía tener viajes, pero a mí el chamanismo me ayudó o me ayuda, pero en su día me ayudó a establecer unas bases y a comprender, tener una guía y a partir de esa guía toda la libertad que te puedas permitir con esa guía. Y es tan grande, sí, es tan descomunalmente, inmensamente grande que dices, no sé nada, no sabemos nada y los que dicen por ahí no saben nada. Nadie sí, sabe nada. es ilimitado, ¿eh? Es increíble. A la Sí. velocidad de...
de la energía se viaja, ¿eh? Mm. Y el modo en cómo impactó en mí, el modo en cómo impactó y me silenció muchas cosas, muchas dudas, muchos juicios, eh, la percepción de la vida y la muerte, Mm, de la sabiduría, de dónde está la sabiduría, dónde está qué es realmente la información, el concepto de verdad. ¿Por qué todo esto? Porque sin querer, dada nuestra cultura, nuestra educación, nuestros condicionamientos, entendemos una persona sabia o la información la confundimos con alguien que a lo mejor haya tenido muchos libros o sea muy científico o que es un tipo de sabiduría, pero luego hay otra sabiduría con una profundidad y una capacidad de visión que con dos palabras te está diciendo un mundo entero. sí, Por ejemplo, así como también el hecho de recibir la información, porque los viajes pueden ser muy diferentes de una persona a otra, y a lo mejor ir a un mismo lugar con alguien, esa persona lo percibe distinto a ti. Entonces, ¿dónde está la verdad? La verdad es múltiple y se nos muestra en función de cómo cada uno está dispuesto observar y a ver, a recibir. a Ujú. entenderla, está preparado para entenderla, ¿no? Sí, sí. Lo que para ti puede ser, wow, impactante, para mí pues es simplemente un evento, no tiene que ser extraordinario. O al revés, algo que me impacta a mí mucho, a lo mejor a la otra persona pues tampoco le emociona tanto, ¿no? Al final todo es válido, todo es válido. Sí, y que incluso, por ejemplo, tú y yo podemos hacer un viaje con la intención de una misma información y a ti se te muestra de una manera y así a mí se me muestra de otra y ambas son válidas, porque tú Sí, eres capaz de entender esas imágenes o esas percepciones que a veces no son imágenes, son percepciones sí. sensoriales, físicas, lo que sea, ¿no? O una mezcla de ambas, de Sí, varias. porque no es solo un mensaje que se te da hablado, debes o te aconsejo o mira aquí, mira allá, no, a veces son símbolos, Mm. elementos, que los miras y recibes pues un mensaje, pero no es a lo que estamos acostumbrados. Papel y boli me han dicho que no, es, es, es increíble esa forma de viajar también. ¿Tú cómo la vives? Pues así que como estás tú hablando, ¿no? Que uno entra además en contacto con la tierra, ¿no? En mi caso, siempre es a través de un árbol, que ya lo tengo visualizado, existe, ¿eh? Lo vi en su día y fue como, este está aquí para iniciar yo. Y ya te dejas llevar y se abre un mundo, es que es increíble. Se abre un mundo de posibilidades y todo está vivo, todo está hablándote y vas fluyendo y es revelador porque es eso, no es que vengan palabras, mensajes claros, a veces los descifras con el paso de los días, no al instante. Colores, sensaciones, sí, es indudablemente los viajes físicos a lugares tangibles como tal te cambian, pero estos viajes así más oníricos o del inconsciente consciente, de esta conciencia ampliada, son maravillosos y nos cambian interiormente. Es que es sí, una conexión muy, muy bonita. Sí, porque poder, para mí es como poder tocar o percibir Mm, otros ojos lo sagrado, mm, ¿no? Lo sagrado y cómo nos envuelve, como, y dices, madre mía, cuántas paranoias mentales y nos creemos que todo es la mente y cuántas paranoias mentales tenemos ahí. ¿Cuánta energía nos quita la Sí, mente? Sí, y el querer incluso explicar mentalmente, racionalmente, todo eso, y hay cosas que no pues se pueden explicar desde ahí, desde no. esa manera de entender el mundo. Cosas que Mm, es muy útil también, es muy útil para muchas cosas y obviamente que la utilizamos sí. y ahí está. Pero no, no todo se vive desde ahí, desde la mente. Mm. Y se tiene que entender desde la mente. Entonces esos viajes, a mí me sirven para hacerle ¡pap!
un Sí, montón de silencio o de sí, risa y que me quedas así dando vueltas, ¿sabes? Como los de dibujos animados que se quedan los sí, pajaritos dando vueltas. sí. Lo mismo, mi mente se queda así con los pajaritos dando vueltas sobre la cabeza. Ti, 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 ti. Desde luego que los viajes chamánicos o a estos mundos que no contemplamos aquí van en contra de la mente y el ego, ¿eh? Son como que no, tú aquí no entras. Aquí no se viene a esto. Se quedan ahí en la puerta, ¿eh? De lo contrario, no habría esa información tan valiosa que a veces es automática, pero normalmente es a lo largo de los días, meses, todo a su tiempo, es al tiempo que no existe, pero entendámonos, todo es a su proceso, su proceso. Sí, Mm. también, bueno, yo creo que este tipo de viajes te ayudan al menos entre que vas, vienes y experiencias, es como que la información, porque no sé ponerle otra palabra, pero la información que obtienes, que recibes, es como en comparación o inevitablemente, claro, mentalmente la comparas con la información que se nos habla o encontramos en cuanto a libros, religiones o que hablan sobre el mundo intangible y espiritual y todo esto. Y como también a nivel social hay una tendencia hacia un camino y todo el mundo, o la mayoría, de- es como que corrobora que eso tiene que ser así, como va hacia la tendencia, pero en estos viajes te hace ver que no, no, que no, que no es la Adaptado. tendencia no es un camino estrecho, sino que es, es muy amplio. Muchas bifurcaciones, no siempre es un camino izquierda y otro derecha, no, no, a lo mejor hay uno que sube hacia arriba o Sí, hacia sí, sí. y no caminos como los conocemos. A veces es una luz, es que claro, los viajes chamánicos tienen mucha magia y no hay una descripción. Es muy personal y subjetivo. Claro, Sí, y también se deben utilizar con una intención y un propósito muy claro y obviamente para esta vida, este plano, esta tierra y nuestros problemas actuales. sí. Jugar o hacer daño o de esto, no. Y no todo el mundo tiene que hacer viajes. A lo mejor hay alguien que los puede hacer, una practicante chamánica, ¿verdad? Los puede hacer para acompañar y resolver cuestiones de otra persona, ya sea pues recuperarle su animal o ver qué es esto que le está causando este bloqueo en su vida. Las personas no tienen por qué hacerlo. De hecho, es recomendable tener unas pautas. No es que yo ahora, porque sí, voy a viajar chamánicamente. No, hay unas pautas a seguir. Por eso es importante que haya un sostén. Si la persona, como practicante chamánica, claro que lo puedo guiar yo sola, conmigo misma, pero para un otro, ese otro, mejor que sea que le acompañen, claro. De hecho, no viaja una persona, ¿no? Y de viajes energéticos o así astrales de otro tipo, ¿has Yo tenido? no tengo experiencia consciente de viajes astrales. Sí que he sentido a veces que como que me caigo de la cama y eso dicen que es como que vuelves de un viaje astral, pero yo no tengo constancia de ser consciente, valga la redundancia, de decir, uy, estoy fuera de aquí. ¿Tú? Sueños así muy reales que dices, ¿dónde estoy? Esta persona que, por ello, yo sí, yo he tenido, uf, Es algo que me interesaría y a veces digo, ¿y por qué yo no? Bueno, pues porque no está en mi camino en este momento, esas, pero es interesantísimo, me fascina. A veces sí que me he despertado gritando y digo, uy, que he vivido esto, ¿no? Pero no, así como saber que estás saliendo y conscientemente, ¿los puedes provocar o te surgen así como que... a mí me surgen. No, no los busco ni los intenciono. Cuando surgen, bienvenidos son. Pero he tenido viajes muy interesantes a nivel información, a nivel iniciación también. Eh, sí, y por ejemplo, me duermo normal, hago mi limpieza, mi protección, me voy a dormir, me duermo y a lo mejor de repente recuerdo los primeros, ¿no? que tenía, me doy cuenta que estoy leyendo un texto y estoy bla, 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 ¿no? Leyendo un texto y una parte de mí dice,
estoy leyendo un mensaje, esto es un mensaje y estas palabras tienen sentido, casi sin encender la luz. Ya, yo ya duermo con una libreta al lado. Coge la libreta del boli y empezar a escribir lo que hay. Pero te podría decir que textos enteros, poemas, cosas que luego las relees y dices, madre mía, qué interesante esto. Tiene sentido, ¿no? Sí, 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 sí. O estar con personas que no has visto en la vida, en lugares que no has visto en la vida. Y, pero sí que es cierto que ahora ya me protejo más. Porque si no, sin darme cuenta, me he ido a lugares sin intención ninguna o me he encontrado con cosas no tan bonitas. Y pues no hace falta, chica. No, no hace falta. Y para la gente que no ha hecho ningún viaje o los hace y les da miedo y lo cortan, porque también igual hay gente que por miedo lo corta, ¿no? Está siendo consciente que se va, que se va, que se va. Hay forma de volver. Eso que dicen, ay, que te puedes perder. ¿Tú qué piensas? A ver, O sea, vuelves bien, ¿cómo? Perdona. regresas bien o hay ese miedo de, ¿y si no vuelvo y me pierdo por allá? ¿Esto qué es? Ya. A ver, el hecho de decir voy a salir de forma consciente, como cuando hago con los viajes chamánicos, no, no lo hago. Con los viajes astrales yo no soy consciente cómo me voy ni cómo vuelvo. Pero, pero, claro, yo creo que el cuerpo vuelve. Si tú estás vivo, tú vuelves porque tienes que seguir viviendo. O sea, el viaje astral, no soy experta, ¿eh? Pero desde mi vivencia entiendo que es porque tu alma busca una información o está preparada para ese viaje y esa información. Si no, no te vas. Claro. O no tienes esa conciencia de que te vas. Ujú. De hecho, si a alguien le sucede, yo les invitaría a que no tuvieran miedo y que fueran muy conscientes de su centro y su respiración. Eso es. Entonces, el volver a la respiración y a su centro, ¿vale? Les hace como estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Y una vez puedes como el ritmo de la respiración, luego yo les invitaría a ir como al contacto, el movimiento y el contacto de sí mismo, para volver a traer la presencia, estoy aquí, estoy aquí. Y si tienen a alguien o un animal o una persona cerca en este plano, sí, en este plano, pues lo mismo. El abrazo, el estoy aquí, todo. Vuelvo por entero, abrazando al animal o abrazando a la persona con la que convivas. Eso ayuda. Ajá, qué interesante. O sea que no hay que temer, al final es confiar de que si tu cuerpo está preparado para salir, será porque está preparado para recibir algo y regresar. Mm. Bien, qué lindo, qué interesante. No, yo ya te digo que no, no soy consciente que lo haga o no, pues puede ser, no. ¿Y has tenido experiencias con plantas, por ejemplo? Sí, con plantas sí, un par de veces con la misma persona, pero con mucho tiempo entre ellas. Eso es otro viaje, claro. Pero fíjate que ahí aún no he logrado volar, como quien dice, y fluir, porque ahí es totalmente consciente, ¿eh? Que uno piensa que pierde la conciencia. No, eso es un mito, porque yo me levanto y siento que voy al baño y siento que las personas están ahí, pero yo estoy en mi viaje. Mm. Pero ahí noto que aún tengo que vencer un miedo y no logro del todo volar. O, ¿Y sabes qué miedo es o no? Sabes qué miedo es el que pues te... es el miedo a perder el control en Mm. ese instante, ¿no? Cuando lo que estamos diciendo, que una confía en que va a salir y va a volver con un mensaje, pues a mí allá siento que, ay, no sé si voy a ver cosas que me gustan, pero es todo de mí, ¿eh? No Mm. es un viaje consigo, o sea, con una misma o con uno mismo. Sí, es todo para otro podcast. Sí, esto, las plantas. Sí. Pero ahora mismo ya hace tiempo que no, hace ya tiempo que no, porque con un tambor, una maraca viajo igual y siento que es más coherente conmigo. Mm. En su momento, hace 4 años sí que lo hice, ¿no? Y repetí, pero ahora mismo llevo un tiempo.
que me basta el tambor, la maraca, el viento. Otro tipo de, que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Es bien. No, no. A veces a mí nunca me ha llamado la atención el utilizar plantas. Más que nada, claro, te lleva a un estado alterado de conciencia. Yo digo ampliado, ¿ves? Más que Ampliado. alterado, sí. Pero es verdad que lo difunden como alterado. La verdad es que no amplía la conciencia, pero la altera, yo estoy tranquila en ese instante. Aun estar, no sé dónde estoy, pero muy tranquila, muy ampliada, sí, pero bueno, Pues hay de mi sensación, que igual es por lo que dices tú también, del control, Mm, mm, mi sensación es un estado alterado de conciencia. Mi sensación, que igual es por eso, ¿no? Por lo que se comunica, yo lo percibo así, y entonces me protejo para el hecho de no perder el control. Y no lo he probado nunca, porque sin querer, que igual no tiene nada que ver, ¿eh? Pero por ejemplo, te tomas una copita que lleva alcohol, ya sea una cerveza, ya sea vino, eso altera la conciencia. En menor o mayor grado, depende de la persona, pero altera la conciencia. Y es una especie de embrujo cuando bebemos alcohol o cualquier otra sustancia ya más fuerte o de cualquier tipo. Altera la conciencia y una especie de embrujo donde, desde mi punto de vista, siempre hablo desde mi punto de vista, siento que el hilo o el cordón, mis guías hablan de la cuerda que nos une con lo divino. Mi percepción, no que los guías digan eso, es que esa cuerda que nos une, ese hilo, como que se puede romper o se puede eh, Destensar. destensar o hacer más endeble, más pequeño. ¿Sabes cuando una cuerda pierde fibras Ujú. y se hace más finita, menos fuerte? Pues yo creo que por eso. Y entonces a lo mejor prefiero que no. Pues fíjate que has hecho un similar ahora con la copita de alcohol y es que precisamente el alcohol podría decirse que es algo social. Uno bebe para divertirse. Pero es que la toma de planta es todo lo contrario. De hecho, es incompatible con el alcohol. Es incompatible con las drogas. O sea, con las drogas fumadas. Es incompatible, bueno, con cualquier tipo de droga, porque aunque digan que las plantas es droga, es otro mito también. Es una planta medicinal, es medicina. Lo que pasa que tiene sus controversias, ¿no? Pero es a ir hacia adentro. Es imposible que se rompa ese hilo. Imposible, porque ese hilo eres tú y estás yendo hacia las profundidades de tu ser para conectar con lo que a simple vista no puedes ver. Es imposible si no estás en esa ampliación de la conciencia. En cambio, cuando tú tomas alcohol, eso es como fuera. Las drogas en las discotecas, fuera. Y eso es todo lo contrario. Entonces, ir hacia adentro para mí es sanación. Claro, me imagino que aquí influye mucho la persona que te acompaña. Supuestísimo. Sí, no se puede una... Bueno, hay que investigar, evidentemente. No se puede hacer con cualquiera, pero nada. Ya. Todo has de tener un discernimiento y si puedes referencias de otras personas, ¿no? Para con todo, ¿eh? Igual que para ir a la peluquera. Quiero decir que está bien tener un poquito de intuición, Mm, una a una, mm. sí. Pero yo no es que incite o invite a la gente a que haga nada. En el camino se encontrarán con las herramientas o ayudas, terapias que consideren. Para ello hay que probar, claro, o si uno sabe que ya no, pues fuera, por ahí no. No, y que también depende de lo que dices tú y que también depende de la intención con la que lo hagas, lo que necesites y cada momento. Cada momento trae lo suyo. Sí, sí, no es algo para repetir. Bueno, hablo desde mi experiencia. Es tan grande lo que siento a veces que digo, esto necesita tiempo de posar, Sí, de asimilar, de integrarse también.
que no es automático, no es que, uy, respuestas, no, bueno, en mi caso, no sé, en otras personas, no es una varita mágica, clink, clink, no. Lo que pasa que si estás mucho tiempo a lo mejor yendo a terapia psicológica tradicional, pues aquellos que te lo pone de frente de golpe y tomas acción más rápido, pero no es mágico. Es una poción mágica, desaparece de mi vida todo lo malo, no. No, La no, misma formación y una misma responsable. No tiene que pensar que nadie, esto lo habíamos hablado, que nadie te va a quitar un mal o te va a solucionar la vida, ¿no? Nadie ni nada. Y pues sí. otros temas viajes, hoy estamos de viaje. Sí, sí. A ver, yo a mí me gustaría añadir que hemos hablado de muchos tipos de viaje, también desde nuestra experiencia, pero al menos supongo que coincides conmigo en el hecho de que unos no desmerecen a otros y que la toma de conciencia o el crecimiento interior, para mí me lo han aportado todos. Por igual, el hecho de irme físicamente a otro país o a un pueblo de aquí al lado, al monte de la comunidad que tenemos aquí al lado, yo qué sé, me aporta muchísimo como me puede aportar un viaje chamánico, un viaje astral. No, no desmerezco unos por otros, ni No, dejo de no, vivir unos por otros. no, no. Es que los viajes no cuan más lejos o más profundos son mejores y a lo mejor ir a buscar la barra de pan a la panadería es un viaje fantástico por este transitar de tu barrio. Es como tú pongas el foco. No tiene que ser irte lejos para ver maravillas. No, Mm. por eso que no se confunda cantidad ni con calidad ni lejanía con belleza, ¿no? Primero que el viaje más bonito es el interior que tenemos aquí nosotras. Y ese cambia y se evoluciona gracias a los otros. Exacto. Y que no hay que desmerecer unos por otros. Y si una persona tiene la capacidad para irse de viaje sola y otra persona tiene capacidad para hacer viajes astrales o no, eh, no es mejor ni peor otro porque al final la intención, el ir hacia adentro, como has dicho tú, es personal y te lo puede dar a lo mejor alguien que ha estado siempre viviendo en tal pueblo, en tal ciudad, no ha viajado y te puede dar una profundidad muy grande porque es capaz, como has dicho tú, de viajar hacia adentro. Por no hablar de los libros, que leyendo viajas también. A él no le gusta viajar físicamente, ni astral, ni de ningún tipo, pero coge un libro y dice, vaya viajazo me he pegado. Pues es que Sí, sí, todos son válidos. sí, sí, sí. De hecho, leer es precioso y te transporta, es que sí, a épocas, lugares. Pero vamos, que a mí me encantan todos los viajes, ¿eh? Vamos a ser sinceras. No sé, te conozco y soy consciente. ¿Tienes algún viaje físico en mente más o menos cerquita o acabas de hacer alguno así más o menos? Bueno, tengo pendiente volver a Escocia. He Vale. solucionado. En otro podcast dije que tenía las goteritas, se dio con ellas y ya están solucionadas al fin. Así que ya próxima primavera, que quedará poquito, Escocia, pero antes por Irlanda. Como dije, quiero volver a Irlanda, sí. Ese es el plan. Luego confío ya en el devenir de los acontecimientos y que si no es ahora, pues será cuando sea. Mm. Pero mi plan es volver a allí con los celtas. Sí. Mientras tanto, seguiremos leyendo y viajando también. Mientras, ¿no? ¿Tienes algún libro así que te guste y que te haga viajar? ¿Libros? Muchos. Así que estés leyendo ahora o que digas, lo leí hace tiempo y madre mía. ¿Que esté leyendo ahora? No, sinceramente me cuesta, cada vez me cuesta más encontrar libros, ¿eh? Pero algún libro, a ver, los libros de Ruiz Zafón me han hecho viajar todos. Mira, Y Khalil Gibran me encanta, el profeta, y tiene esa delicadeza. Eh, uf, eso en cuanto a novela y tal, pero
Sí, sí, sí. Los libros es algo que me ayuda. Me A mí. encanta. Mm. Aunque hay veces que digo, uy, me entra el sueñito cuando me pongo a leer, pero digo, pues me voy a soñar, me voy de viaje. Pero sí. ¿Y tú algún viaje físico a la vista? ¿Vista reciente? No. Pero sí me gustaría repetir Brasil, como ya he dicho, y me gustaría repetir África, No conozco África, también tiene que ser. porque fui con mi pareja, fue un viaje muy bonito, además muy real, porque fuimos, eso fue un viaje real, y Eso es. luego eh, nos gustaría volver para profundizar más en otras zonas de África, que es que es tan grande, es tan enorme. El mundo Es es grandísimo. tan grande el mundo que no te lo acabas. Hoy África impacta, ¿eh? Impacta, a mí me impactó, pero no por esas cosas que dicen que de hecho no estoy de acuerdo que digan eso. No, es que son tan felices con tan pocos que no sé qué. No, yo no estoy de acuerdo con esas cosas. Eso es un pensamiento europocentrista, o como se diga, Solo de- que lo digan ellos, ¿no? o blancocentrista, no sé cómo decirlo, Mm. pero es que no sea capaz de ver todo lo que te aporta África. Más allá de la comparativa, aún le queda mucho por viajar y por eso me gustaría volver. Tan grande. Mamá África, madre mía, te impacta. Ahí energéticamente, ¡buah! Ah, se nota donde pisas, ¿eh? Y que Mm. todo está muy, muy vivo espiritualmente, muy vivo. De- África sí que lo estás diciendo y me está vibrando aquí y esa es confirmación de que sí, ese sí está en mi lista. Ese sí. Brasil no, pero aquí tengo ahora un calor que se me va al estómago y sube aquí y esa es mi marca física de sí. Por ahí sí. Mm. Esos serían principalmente. Sí. Qué bien. Quizá algún día hacemos un podcast desde otros lugares. Estamos tú en África, yo en Escocia. ¿Quién sabe? Brasil, India otra vez. Ojalá. ¿Ir y soñar? No, bueno, todo Eso. es- Pues me encantaría que los oyentes nos pudieran comentar cuáles han sido sus viajes de cualquier tipo, compartir esas experiencias que les han aportado, qué dudas pueden tener al respecto o consejos que nos quieran pedir. Sí, Ya, si viajan solos, acompañados, si les da miedo, les ayudo a romper ese miedo, a la soledad en viaje, les ayudamos, vaya, pero exacto. a mí es que están en primera posición, los viajes en soledad. Y por supuesto que estamos aquí para todo lo que necesitéis, que nos encantaría darle me gusta, darle a compartir. Nos encantaría que nos escribierais temas que estéis interesadas de que Aska y Yayira comentemos, conversemos sobre el tema, nos demos, como siempre, nuestra perspectiva subjetiva, porque todo esto es subjetivo como la vida misma, pero si podemos aportar una mirada diferente, nosotras encantadas. Vaya, que por hablar no nos quita nadie. Nos encanta, vamos. Pues sí. ¿Cómo? Pues nos faltan horas para Eso. ver. Pues sí. Un besito grande y bueno, Aska, nos vemos en el siguiente episodio. Sí, ya Ya, pronto. un abrazo. Adiós. Y esto ha sido todo por hoy. Te damos las gracias por habernos acompañado hasta aquí. Si te ha gustado, comparte, dale al like o comenta lo que consideres relevante. Nos encantará leer tus comentarios y opiniones. Un saludo a todos los oyentes de aquí y de allá. Nos vemos y escuchamos en el próximo episodio.